Buenos días. En nombre de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, a las autoridades universitarias, al equipo investigador, al equipo del proyecto de capacitación, actualización profesional y consultoría en economía, CAPEC, al personal docente y administrativo, a la comunidad estudiantil y especialmente a las personas que nos visitan de las distintas instituciones públicas y autoridades de gobiernos locales. Hoy nos reúne la presentación del Índice de Competitividad Cantonal 2022-2023, un trabajo desarrollado en el marco del proyecto de acción social Descubriendo la economía cantonal, indicadores económicos cantonales. Este proyecto está a cargo de un equipo de personas investigadoras bajo la coordinación de la doctora María Paola Zúñiga Brenes. Los resultados de este proyecto se publicaron por primera vez en el 2009. Para la escuela y la universidad es muy importante continuar con este esfuerzo pionero que brinda información desagregada para la toma de decisiones de organizaciones, instituciones y gobiernos locales. Si bien el índice mide los resultados cantonales, las oportunidades para desarrollarse no solo dependen de condiciones cantonales, sino también de las oportunidades generadas por las políticas nacionales. Para iniciar este evento, escucharemos las palabras de la directora de la Escuela de Economía, la profesora Yanira Sirinash Salazar. Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida, en especial a las personas que nos visitan de fuera de la universidad. Para nosotros y nosotras es un orgullo tenerlos acá y hacerlos partícipes de lo que ha costado luego de el proceso en el cual hace 5 años iniciamos, donde no teníamos acceso, tuvimos que retirarnos a las casas, ¿verdad? Luego tuvimos problemas con accesos a la información porque el país entró en una crisis de información, de cómo solicitarla, tenerla. El esfuerzo que el equipo de personas investigadoras del proyecto ha sido enorme y al día de hoy ya el ICC, el Índice de Competitividad Cantonal, se encuentra al día. Eso nos alegra muchísimo porque podemos compartir con la ciudadanía una de las cosas más importantes que hace la universidad, que es generar conocimiento para el uso de toda la sociedad. Eso es fundamental. La acción social es uno de los pilares fundamentales de esta universidad y la transmisión del conocimiento, el hacerles llegar la información, el mostrarle cómo se utiliza, para qué lo generamos y en qué nos puede ayudar en la toma de decisiones, es algo que nos lleva al día a día. Y esa es una de las razones por las cuales hoy queremos presentarles el Índice de Competitividad Cantonal 2022-2023. Bien lo decía Cindy cuando introdujo el índice. ¿Por qué nos parece importante y relevante? Bueno, porque este proyecto, que fue pionero, tenía una visión que claramente el país ha ido mejorando. Ahora tenemos información cantonal desde muchas otras áreas. Tenemos instituciones muy comprometidas con la información que se ha sumado a la generación de estadísticas cantonales. Este proyecto pionero abrió camino y estamos seguras y seguros de que es un camino que les va a servir tanto a las personas tomadoras de decisiones del día de hoy como a las personas tomadoras de decisiones del día de mañana, a todo el estudiantado que está hoy aquí presente. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? El índice nos ayuda a visualizar cuál es la realidad de un cantón en particular a la luz de 7 pilares. Cada uno de esos pilares recoge una serie de variables que están integradas. Ese es un esfuerzo de
concentración, si se quiere, de información en algo que es más útil. Y es útil para una persona que tiene que decidir si se va a vivir a Barba de Heredia o a Paraíso de Cartago. Es útil para una persona que está decidiendo junto con otro grupo de personas o como persona emprendedora, ¿y dónde monto mi negocio? ¿Y desde dónde lo dirijo? ¿Cuáles cantones me están dando mayores ventajas? ¿O en cuáles podría tener mayores obstáculos? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Cómo se han ido moviendo los cantones? Y, por supuesto, las instituciones y los gobiernos locales, en primera instancia, tienen información que les permite ver, bueno, cómo está el cantón en el que yo tengo ahora la toma de decisiones y cómo están aquellos que lograron moverse hacia donde yo quiero mover mi cantón. Porque la otra cosa que es importante es saber que la información fluye para todas las personas y esperaríamos que haya una comunicación entre las personas tomadoras de decisiones que les permitan reunirse y saber, bueno, con quién me interesa reunirme, quién ha mejorado en algo que yo quiero mejorar, para tratar de entender qué fue lo que hizo, cómo lo logró, cuál es el camino que ha recorrido. Es para nosotros, de vuelta, todo un orgullo saber que un proyecto que tiene tantos años sigue estando vigente, seguimos haciendo acción social, seguimos transmitiendo nuestro conocimiento a la sociedad, seguimos compartiéndolo de manera transparente, y para conocer más sobre el índice, veremos la presentación que nos tienen preparada. Muchas gracias a la directora por sus palabras. Es momento de escuchar el estudio que nos reúne el día de hoy. La presentación del Índice de Competitividad Cantonal Costa Rica 2022-2023. Le cedemos la palabra a la docente María Paola Zúñiga Brenes y al docente Gabriel Madrigal Quesada. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá compartiendo con todos ustedes los resultados del informe del Índice de Competitividad Cantonal 2023. Este índice, como mencionaba la directora, fue elaborado por la profesora Anabel Ulate, se publicó por primera vez en el año 2009 y se inspira en lo que es la visión de desarrollo como oportunidad, y la idea es que podamos, o la idea que tenía doña Anabel era poder tener información a nivel cantonal en el país. Entonces agradecemos a la escuela que ha continuado ese esfuerzo en seguir produciendo el índice, y a todo un equipo de investigadores. Hoy vamos a hacer la presentación, mi colega Gabriel y yo, pero está presente Leonardo Soto, Isela Chacón, Alejandro Navarro, que son parte del equipo que ha apoyado, y Luis Hall, que está, el profesor Luis Hall, que está virtual, que ha apoyado la elaboración de este informe. Entonces vamos a...
También queremos agradecer a todas las instituciones que nos brindan la información, como mencionaba la directora, son muchísimas instituciones que nos proveen de información cantonal para poder elaborar el índice. El índice cuenta aproximadamente con 37 variables que se componen a su vez de más de 100 variables, ¿verdad? Entonces es bastante información la que condensa el índice. Bueno, como les decía, la idea del índice se basa en este enfoque de oportunidades y lo que pretende es medir las acciones de lo que nosotros los economistas llamamos agentes económicos, hogares, empresas, gobierno, a través de 7 pilares. El pilar económico, el pilar laboral, infraestructura, innovación, empresarial, gobierno y calidad de vida. Y cada uno de estos pilares, como les decía, se compone de 6, 7 variables. Entonces, vamos ahora a ver los resultados. Pero antes, la principal motivación, como les decía, del índice en su diseño y en el trabajo que nosotros hemos continuado, era poder medir estas disparidades geográficas, de enfocar el desarrollo y la competitividad como una oportunidad, no solo como algo que está ahí, sino la capacidad que tenemos para aprovechar esas oportunidades y por así decirlo, la fortaleza de este índice es que fue pionero, ¿verdad? Como decía la directora de nuestra escuela, y entonces tenemos una serie de datos estadísticos a nivel cantonal que podemos seguir en el tiempo. Entonces, en cuanto a los resultados, aquí en la gráfica pueden ver los resultados del índice. Esta gráfica muestra también diferentes colores para lo que son la competitividad. Nosotros analizamos el índice con competitividad muy alta, alta, media, baja, muy baja, ¿verdad? Entonces, generalmente eso se divide en el índice puede tomar valores que van entre 0 y 1 y los cantones que tienen un índice, por ejemplo, entre 1 y 0.8 tienen una competitividad muy alta y así sucesivamente, 0.8, 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.2, 0.20, ¿verdad? Entonces son las categorías. Vemos que el índice tiene un valor promedio de 0.46, 0.47 y varía entre 0.29 y 0.73. Tenemos en la gráfica los cantones con más alto índice de competitividad. Como pueden ver, son aproximadamente 10 cantones que tienen una competitividad alta. No hay ningún cantón con una competitividad muy alta. El valor más alto es de 0.73. Y bueno, aquí ustedes ven principalmente los cantones. En la siguiente gráfica continuamos, ¿verdad?, con los cantones, y en un color más claro tenemos los cantones que quedan clasificados con una competitividad baja, ¿verdad? Entonces, como les decía, 0.29 es el cantón que tiene una menor competitividad. Entonces, esta información la pueden también visualizar en el informe. El tema, como les decíamos, o la importancia es que tenemos información, ¿verdad?, del índice en el tiempo. El índice es bastante estable en el tiempo, ¿verdad? 0.44, 45, 47. A pesar de que el índice agregado es bastante estable, sí se observan diferencias en cada uno de los pilares, ¿verdad?, en el tiempo. Que sea 0.47, ¿qué nos dice? Nos dice que todavía hay mucho espacio también, ¿verdad?, para mejorar este valor.
En el informe ustedes pueden encontrar también información de los resultados a través de mapas y de matrices de transición, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tienen el mapa de Costa Rica, los colores más oscuros es la competitividad muy alta y los colores más claros muy baja, ¿verdad? Va cambiando la tonalidad. Observamos que la mayoría de los cantones se encuentran en una competitividad media con un 65.43 y seguido por el 22.22% que tienen baja competitividad. Un 12.35 tiene competitividad alta. Acá ustedes pueden ver los colores, ¿verdad? Y que estos de competitividad alta se encuentran principalmente en la gama. Acá también colocamos algunos ejemplos del índice y cómo se comporta, luego lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación para los diferentes cantones. Esto está en la presentación para todos los cantones, los ejemplos son, utilizamos aquellos que nos confirmaron primero la participación para que lo puedan ver, pero en general está aquí atrás en la presentación. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, el cantón de Montes de Oca tiene un índice de competitividad alta, ¿verdad? El valor es 0.63 y ahí ustedes pueden ver el desempeño en los diferentes pilares que vamos a ir viendo ahora más en detalle, ¿verdad? Pero pueden ver el promedio, ¿verdad? Y cómo se distancia. Y pueden ver también que hay pilares que vamos a ir viendo que también tienen, ¿verdad?, valores más altos en su desempeño, o sea, mayor dispersión. Tenemos otro ejemplo de categoría media, ¿verdad? Aquí seleccionamos Atenas, que es un valor muy cercano al promedio, ¿verdad?, de 0.47, y bueno, cómo también se desempeña con respecto al promedio, ¿verdad? La barra azul es el cantón y el otro es el promedio nacional, para que podamos ir viendo, ¿verdad?, el desempeño del cantón. Y un ejemplo de categoría que sale con un índice bajo, de categoría baja, ¿verdad?, porque está en 0.36, ¿verdad? Pero también vemos el desempeño en otros cantones, en otros pilares. Entonces, a pesar de que el promedio del índice lo califica como bajo, en este cantón, ¿verdad?, vemos que en Golfito la calidad de vida está por encima, ¿verdad?, de lo que está en el promedio. Entonces, por eso es que nos interesa hacer el análisis a nivel de promedio, de pilares, porque encontramos esas diferencias a nivel de país. En cuanto a los valores promedios de los pilares, este es el promedio nacional, están redondeados y colocamos el cambio con respecto al 2021. En el informe ustedes generalmente lo que van a tener es el 2022, pero acá queríamos mostrar principalmente, ¿verdad?, cómo se han desempeñado el promedio nacional. Acá ven que el valor más alto esta vez lo tiene el pilar infraestructura con 0.54, seguido por calidad de vida, 0.53, innovación, 0.50. Esos son los que están apenas por encima del 50%, ¿verdad? Y luego tenemos laboral con 0.49, gobierno con 0.44, económico con 0.43 y empresarial con 0.34. Es importante mencionar que con respecto al 2021 el pilar que más o que muestra un cambio más grande negativo es el laboral, o sea, bajó de punto casi 57 a 0.49. En el 2022 era un poquito menos alto, o sea, se observa una tendencia decreciente en ese pilar. Y el pilar innovación también ha mejorado bastante, 0.7. Entonces,
los cambios en los pilares es lo que nos está compensando un poco el promedio del índice, ¿verdad? Que no se observan variaciones en el índice agregado como tal. El pilar gobierno también mejora, ¿verdad? Y el empresarial ahí cae levemente, el de calidad de vida tiene sus altos. Con respecto al 21 no cambia, con respecto al 22 hay un pequeño cambio, pero a nivel de pilar observamos diferencias, ¿verdad? Que es lo principal. Acá digamos una caída en el pilar laboral. Y entonces vamos a empezar viendo cada uno de los pilares con un poquito más de detalle ahora. Entonces, el pilar laboral pues es de punto 49, aquí lo colocamos a 3 dígitos, como en el informe, y lo que vemos en este pilar es que el 58% de los cantones se encuentran en una competitividad media, y luego le siguen la competitividad baja. Este pilar, como yo les decía, es el que más ha caído, y este pilar mide las oportunidades y el potencial educativo principalmente. Entonces aquí tenemos variables como matrícula secundaria, como matrícula universitaria, como crecimiento en la población formal, medida por el aseguramiento, ¿verdad? Y entonces en estas cobertura de inglés en primaria, ¿verdad? Entonces, este es el pilar que, ¿verdad?, hemos estado observando con mayores, o digamos, una tendencia a caer. Y esta es otra forma en la que nosotros analizamos los resultados, que son las matrices de transición, que lo que nos dice es, ustedes, o sea, dividimos los cantones en las categorías que les mencionaba, muy altas, medias, bajas, muy bajas, ¿verdad? Y dependiendo del valor del índice, se ubican en las categorías. En las columnas, lo que nos dice es en cada celda, por ejemplo, en el medio, nos dice 47, que el 58% de los cantones, acá, ¿verdad?, en el año 2023 tenían categoría media. Y en el año 2023, el 24 tenían categoría baja. Si lo vemos para acá, estamos viendo el 2022, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que el 55 estaban en la categoría media en este pilar. ¿Y qué nos dice? Bueno, los que están en este color oscuro, en esta diagonal, son los que no han cambiado, ¿verdad? Que en el año 2022 estaban en el medio, por ejemplo, y siguen estando en el medio para el 2023. Los que están arriba, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, estos están en el medio en el año 2022, pero están en el bajo en el año 2023. Entonces, estos cantones cayeron de una categoría, o sea, los que están por encima de esta diagonal en las tablas, y los que están por debajo mejoraron. En este caso no tenemos ninguno que haya mejorado, ¿verdad? Tenemos un grupo de cantones que pasa de tener una competitividad alta a tener una competitividad media en el pilar laboral, y de tener una competitividad media a tener una competitividad baja. Entonces, esto, digamos, para cada uno de los pilares lo vamos a ver, y se puede observar aquí también en el informe. Entonces, ejemplos de cantones. También seleccionamos para la presentación un cantón en la categoría alta para el pilar, media y baja generalmente. Entonces tenemos, por ejemplo, Alajuela, ¿verdad?, que tiene una categoría alta en este pilar, ¿verdad? También tiene un índice de competitividad que es alto, ¿verdad?
Y lo tenemos acá como está en otros pilares, ¿verdad? Luego vamos a ver, pero aquí podemos ver también, ¿verdad?, que hay pilares en los que un cantón se desempeña mejor que otro y a veces no se desempeña tan bien, ¿verdad? Como acá nos aparece que calidad de vida, por ejemplo, está por debajo del promedio, ¿verdad? A pesar de que en el promedio Alajuela está por encima y muy por encima en el pilar laboral, ¿verdad? Se encuentra en una categoría alta. En cuanto a la categoría media, tenemos, por ejemplo, Poás. Poás está aquí, ¿verdad?, muy cercano al promedio de este pilar. Igual, ¿verdad?, tiene diferentes desempeños en los pilares con respecto al promedio. Y en categoría baja, ¿verdad?, aquí seleccionamos Upala, que sale también con un bajo índice y bajo este pilar, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos otros pilares, pues como calidad de vida está muy cercano al promedio. Entonces, el mensaje también es que a pesar de que hay cantones que salen en partes bajas del índice con categorías bajas, no en todas sus dimensiones, digamos, de competitividad y desarrollo, están igual, ¿verdad? Ese es ¿Cuáles son los retos y desafíos de este pilar? Bueno, aumentar, digamos, población económicamente activa. En este pilar medimos y ese es un tema, ¿verdad? Es un desafío con la participación laboral de la mujer. Esto podría mejorarse, ¿verdad? Sabemos que Costa Rica es de los países en Latinoamérica con más baja participación laboral de las mujeres. Aumentando las oportunidades de empleo dentro y fuera de la GAM. Reducción del trabajo informal, porque ahí estamos viendo crecimiento o sea, comparamos cómo se ha comportado el crecimiento de la población asegurada. Y finalmente no descuidar ni la cobertura de educación secundaria ni universitaria, incluso, ¿verdad?, la calidad de la cobertura primaria. Aquí medimos cobertura de inglés en primaria y hemos observado que esas variables de cobertura en educación secundaria, ¿verdad?, y en cobertura de inglés primaria se han deteriorado, ¿verdad? Y eso no solo lo observamos nosotros aquí, ya con estos datos y una tendencia sabemos que hay otras instituciones que lo han venido ¿verdad?, comentando desde hace varios años. Pilar de calidad de vida. Bueno, este pilar tiene el 79% de los cantones se ubica en la categoría media. Entonces, ustedes ven que el mapa es más del mismo color, ¿verdad? Está en la categoría media y muy pocos se ubican en la categoría alta. Aquí se incluyen dimensiones como lo son salud, seguridad pública, entretenimiento y prevención ambiental. Entonces, en este pilar, ¿verdad?, tenemos que algunos, ¿verdad?, la mayoría de los cantones están ahí, como les decía. Avangares, ¿verdad?, Costa, o sea, el 80% de los cantones tiene una competitividad media y algunos mejoraron, ¿verdad? Por ejemplo, este grupo de acá estaba en medio y subió a alto en cuanto a calidad de vida. Ejemplos de calidad de vida, tomamos Bagaces, que es uno de los que sube. Acá, ¿verdad?, tenemos con alta calidad de vida, ¿verdad? Sin embargo, vemos que está muy similar al promedio también. Entonces, aunque es un cantón que se ubica en la categoría media, en calidad de vida se ubica ya en la categoría alta. Y aquí encontramos, a diferencia de lo que vemos para el promedio general, los cantones principalmente costeros, ¿verdad?
mucho por el tema de la esperanza de vida que incluye este pilar, ¿verdad? Siempre tenemos a Nandayure, a Ojancha, que son los cantones, ¿verdad? Que lideran generalmente este pilar, ¿verdad? Ahí tenemos a Nandayure, ¿verdad? Que les decía yo, con Escazú, Montes de Oca, Heredia, y ahora recientemente tenemos a Bagaces, a Osa, ¿verdad? Y otros cantones costeros. En categoría media tenemos aquí el ejemplo de Turrialba, que también tiene un pilar de calidad de vida, ¿verdad? Cercana al promedio. Entonces, ¿verdad? Sin embargo, hay otros, luego vamos a ver, ¿verdad? Que hay otros pilares que hacen que este índice baje, por ejemplo, vean innovación. Y pilar de calidad vida baja, ¿verdad? Por ejemplo, Limón. Tenemos que Limón es en este momento ¿verdad? El cantón que tiene de los lugares, ¿verdad? más bajos. Incluso, ¿verdad? El promedio de Limón está bajo. Y bueno, aquí los desafíos, ¿verdad? Son desafíos relacionados con la salud, con la seguridad y con el ambiente, ¿verdad? Entonces, ese es un tema de especial importancia, ¿verdad? Para la política, ¿verdad? O sea, necesitamos fortalecer, y no son políticas cantonales, sino son políticas a nivel nacional, ¿verdad? Se requiere un esfuerzo compartido desde el nivel central al nivel local para poder fortalecer principalmente la seguridad y la salud. Entonces, ese es, ¿verdad? un tema importante. Otro tema aquí es que el índice también mide desigualdades. Entonces, generalmente, si la desigualdad aumenta, ¿verdad? El índice también empeora. Entonces, si todos estamos peor, el índice no le da tanto peso a esto, ¿verdad? Le da más a si estamos, si somos más desiguales. Ahora le paso la palabra a Gabriel para que continúe con la presentación de los otros pilares. Bueno, buenos días. Continuando con el pilar de infraestructura, ¿verdad? Que aquí lo que buscamos medir es el acceso a los servicios básicos y también a la conectividad vial, ¿verdad? Son aspectos importantes para el desarrollo de tanto la vida de los habitantes, ¿verdad? Desde el acceso al agua potable y a los servicios, por ejemplo, como internet, como también para desde el punto de vista empresarial, desarrollar un negocio. Entonces, en este pilar, notarán en ese mapa que tenemos unos valores muy altos, muy concentrados en la gran área metropolitana, ¿verdad? Eso ya se sabe de mucho tiempo, que pues hay un desarrollo de la infraestructura normalmente desde el centro hacia la periferia del país. El 55.6% de los cantones se ubica en la categoría media y por ahí del 20% en la categoría alta. En términos de variaciones, hemos visto mejoras. En realidad esto es uno de los pilares que ha mejorado, donde hay cantones que han subido, son más los cantones que han subido que los que han bajado. Eso sí, hay casos o hay ejemplos de cantones que también retroceden, ¿verdad? Vean, por ejemplo, Alajuelita,
un cantón que está muy céntrico, ¿verdad? Muy cercano al casco central del país. Goza de una infraestructura de buena calidad en comparación con otros cantones. Sarchí, uno que ya se empieza a alejar un poquito de esa gran área metropolitana, ya empieza a bajar, tener una infraestructura un poco más compatible con una competitividad media. Y por ejemplo Osa, donde ya nos vamos a esa parte sur y más costera, ya vemos que el desarrollo de infraestructura pues probablemente va rezagado. Entonces, los retos que tenemos en términos de infraestructura es mejorar el alcance y la calidad de la red vial para todos los cantones, ¿verdad? Particularmente esos cantones que están más lejanos, son más extensos y que por tanto requieren mejorar esa conectividad. También mejorar la cobertura y calidad de la telefonía celular e internet. El país ha tenido un avance bueno en esta área, pero necesitamos que sea un avance más a lo largo de todo el territorio nacional. Y esto muy importante, particularmente con el cambio climático, el acceso al agua potable, que ya hemos visto que no está totalmente garantizado y que muchos cantones y muchas áreas del país han tenido muchos más problemas con esta infraestructura. Y bueno, la infraestructura, pues vemos y se ha hecho estudios de que es un factor fundamental para poder desarrollar esa competitividad. En términos de innovación, que también hemos tenido un aumento importante, ahí podrán ver que hay algunos cantones que tal vez si les ponen un mapa de las zonas francas van a coincidir bastante, ¿verdad? Heredia, Belén, Alajuela y Cartago, donde ese modelo de desarrollo pues les da cierta ventaja en este pilar. Aquí consideramos cosas, por ejemplo, como las exportaciones de alta tecnología. Consideramos también la matrícula terciaria en ciencias. Entonces, son cantones que por su propia estructura productiva tal vez salen con cierta ventaja en esas variables. Aquí vean que en general hemos tenido mejoras en prácticamente solo mejoras. Solo tuvimos un cantón que retrocedió y esto en buena parte está reflejado o se refleja por una mejora en la matrícula en ciencias, o al menos una distribución menos desigual de esos matriculados en ciencias. Aquí vean que Flores tiene una categoría alta, ¿verdad? Es el cantón vecino de Belén, el que es nuestro cantón más competitivo para este 2023. Y que entonces también hay un factor de los vecinos, ¿verdad? La importancia de los cantones vecinos y cómo se, digamos, se expande o se dan esos beneficios a lo externo del cantón que, digamos, empiezan a jalar a regiones completas. Vázquez de Coronado cae en una categoría media que es más o menos coincidente con la categoría para el índice en general, y como en cantones que tal vez tienen menor acceso a educación terciaria, que no tienen la infraestructura para habilitar exportaciones, que no son objeto de políticas nacionales, por ejemplo la de zonas francas, van quedando un poco rezagados en términos de la innovación que se puede desarrollar dentro. Entonces,
uno de los retos precisamente es cómo llevar ese desarrollo más tecnológico, ese desarrollo de innovación fuera de la GAM. Ya han habido esfuerzos, ¿verdad? Hay una ley para dar incentivos para esto, pero no puede ir sola, ¿verdad? Tiene que ir acompañada de otras medidas que les permitan ser rentables. Y bueno, no es necesario no olvidar que para la matrícula terciaria en ciencias, pues hay que desarrollar también ese interés desde antes. Entonces, desde el acceso a Internet a los colegios y escuelas, y eso como una forma de aproximar esa alfabetización más tecnológica desde una juventud más temprana, y cómo eso eventualmente se puede traducir en mayor matrícula en carreras de ciencias. Con el pilar económico, que nuestro interés es, en cierta forma, aproximar un Producto Interno Bruto del cantón, con limitaciones, ¿verdad? No es como el del Banco Central. Pero nos interesa ver aspectos de consumo, que ahí utilizamos el consumo de electricidad. Nos interesa ver asuntos de inversión, que utilizamos la construcción que se da en el cantón. Utilizamos exportaciones por cantón y también el gasto que realiza el gobierno local. Entonces, en este pilar tenemos un promedio de 0.42. Vean que es un poquito más bajo que el promedio del ICC. Diría que es uno de los pilares que está tal vez un poquito más rezagado con respecto a ese, la competitividad en general. Y que buena parte de los cantones se ubica más bien en la categoría baja. De nuevo, destacan cantones en el Gran Área Metropolitana y Garavito. En realidad las costas, ¿verdad? La costa pacífica particularmente, que presenta también un pilar económico un poquito mejor que el resto del país. Aquí hemos tenido algunos retrocesos, ¿verdad? Principalmente cantones que están un poco más alejados de la gran área metropolitana. Y hemos tenido la mejora, por ejemplo, en San Mateo y San Rafael, que son cantón de Occidente y uno del norte de la gran área metropolitana, que han experimentado una mejora en esta pilar. Belén es quizás el más destacado, ¿verdad? Es un cantón que se ubica en la categoría muy alta económica, más o menos por las razones que ya les decía para otro pilar, ¿verdad? Por innovación. Eso también permite que la actividad económica de Belén sobresalga frente a otros cantones. San Rafael, que es uno de los que mejoró, vean que antes estaba en una categoría baja y ahora logró alcanzar más o menos el promedio nacional. Y un cantón como Jiménez en Cartago, que digamos va un poquito más rezagado en esta dimensión. Entonces, aquí el reto principal es cómo hacer que la inversión alcance a todos estos otros cantones de una forma más equitativa. Entonces, hay pasos ahí que ya se quieren dar, pero que hay que complementar en términos de llevar no solo la inversión extranjera, sino también la inversión nacional y la inversión pública a esos cantones que tal vez están quedando un poco más rezagados. El pilar gobierno, ¿verdad? Que aquí lo que queremos captar es la capacidad de los gobiernos locales para obtener recursos de los contribuyentes, cómo distribuyen esos recursos en sus prioridades, en términos de cuánto es lo que se gasta efectivamente en las comunidades versus lo que representa gasto administrativo. Y también una dimensión de qué
tanto están involucradas los habitantes en el proceso digamos, el proceso político del gobierno local. Entonces aquí la mayoría están en la categoría media y muy cerca también una categoría baja. Hemos tenido casos de mejora, ¿verdad? En este caso, los que mejoran son bastantes. Garavito, por ejemplo, o Saquepos, pasaron de la categoría media a alta. Y precisamente si vemos a Garavito, vemos que destaca bastante por encima del promedio nacional. Tilarán, un cantón que no está muy lejos, en Guanacaste, tiene un valor medio, más cercano al valor nacional, y un cantón como Paraíso que para esta edición tuvo un retroceso, pero que sigue muy cerca de esa categoría media. Entonces, desde el punto de vista del pilar gobierno y para un gobierno local, lo importante es cómo incentivar la actividad económica de manera que se generen recursos dentro del cantón para atender las prioridades, ¿verdad? Poder hacer gastos en la población, mejorar los servicios municipales, mejorar la infraestructura que le corresponde al gobierno local. Importante siempre mejorar la eficiencia de la administración municipal en el sentido de dedicar una mayor proporción de los recursos al gasto en servicios para la población. Y también muy importante fortalecer la participación ciudadana. El hecho es de que si los ciudadanos están involucrados, si las comunidades están involucradas, posiblemente se obtengan mejores resultados, mejor organización y se puedan atacar o se puedan determinar y atacar las prioridades de las comunidades. Por último, el pilar empresarial, que aquí nos interesa más o menos las características del entorno en términos del emprendedurismo, si hay condiciones que habilitan el emprendedurismo, si están los servicios que necesita un empresario para desarrollar su actividad económica. Este pilar en general está, digamos, mal para la mayoría del país. Entonces hay algunos cantones que destacan de nuevo en la gama, pero el 77, casi 80% se ubica en la categoría baja y solo un 13,6% en la categoría media. Aquí lo que vemos es más como una especie de estancamiento. Hay algunos cantones muy puntuales que logran mejorar su condición en este pilar. Ninguno retrocedió, pero lo que vemos es que en general no estamos avanzando o nos están dando esas condiciones en los cantones. Uno de los que destaca, Tibás, ¿verdad? Es uno de los cantones que están cerca de ese centro del país y que entonces se beneficia de la disponibilidad valga decir que también un cantón muy urbano y que entonces se beneficia de la disponibilidad de muchos servicios. Un cantón como el Guarco, que de nuevo tiene algunas características que lo benefician en este sentido, por ejemplo la presencia de inversión extranjera y zonas francas. Y después un cantón como Dota que por esa lejanía, por esa estructura productiva un poco más agrícola, entonces goza de menos
menos de estos servicios. Entonces, retos, los desafíos que tenemos sobre este pilar es cómo mejorar el acceso de los servicios financieros, ¿verdad? Particularmente en los últimos años, que lo que se ha dado es un cierre de muchas de las entidades financieras en algunos cantones. Y cómo llevar esos servicios, cómo hacerlos disponibles fuera de la gama. Importante también que los cantones puedan diversificar sus actividades económicas, no depender o no poner dicen todos los huevos en una misma canasta, de manera que si una actividad está en un periodo difícil, que haya otra actividad que tal vez mejore, que compense al nivel del cantón la actividad general. Okay. Aquí queríamos hacer esta comparación viendo más o menos ese pilar laboral como una aproximación de esa oferta laboral y las características de esa oferta laboral, y utilizando el pilar empresarial como cuáles son las capacidades del cantón para aprovechar esa oferta laboral. Entonces, lo que vemos es que hay muchos cantones fuera de la GAM que tienen, tienen con qué en términos de trabajadores, pero que no necesariamente están las condiciones empresariales que aprovechen esas, digamos, características de esos cantones. Entonces, digamos que lo que queremos más o menos reflejar con este índice es que no es un esfuerzo exclusivo de los gobiernos locales. Cada nivel de gobierno, cada sector de la sociedad civil tiene sus atribuciones, y lo importante es cómo articular esas atribuciones para llevar un desarrollo o mejorar la competitividad a lo largo y ancho del país. Cómo lograr ese impacto colectivo por medio de ese trabajo conjunto. Sí, muchas gracias. A continuación, tenemos un espacio para preguntas. Atrás están las compañeras con los micrófonos. Pueden levantar la mano. Hola. Bueno, muchas gracias. Todo estuvo muy claro. Y yo tengo dos preguntillas. La primera es, ¿cuál es la ponderación de los pilares y especialmente la subcategoría de los pilares? Para contestar la segunda. Y es que si el índice podría tener un poder de proyección de política pública en el sentido de, por ejemplo, como en el pilar salud, bueno, calidad de vida, se hablaba de la insuficiencia de device. Entonces, por ejemplo, en el cantón de Matina y Limón, que estaban de último nivel en el pilar de calidad de vida, ¿cuál sería el impacto, por ejemplo, de construir un EVAIS en ese cantón? Y eso. Sí, soy un poco malo recordando, pero lo primero era la ponderación. Sí. Entonces, la ponderación, escogimos el método más sencillo y más transparente, que es que todo se pondera igual, básicamente. Dentro de los pilares se calcula un promedio simple de las variables, normalizadas, eso sí, para llevarlas como una magnitud comparable. Y después, para obtener el pilar, o bueno, el índice en general, lo que hacemos es un promedio simple de los pilares. Desde el punto de vista de predicción, es interesante, no es algo que hayamos hecho todavía, pero
es algo que digamos que, o sea, hay que recordar que el índice es relativo. Entonces, lo que haríamos tal vez con ese ejemplo que decía era cómo se ubicaría Matina si le agregamos una Vice, pero mantenemos los demás constantes, por ejemplo. Es un ejercicio que se podría hacer, que quedaría, o sea, sería interesante, la verdad. No lo hemos hecho. Sí, sí, ahí quería nada más agregar que, o sea, sí se han hecho como cómo se comporta el índice, ¿verdad? A movimientos en el promedio, esos hemos estado analizándolo más que todo, pero muchas veces estos índices dependen de las variables que están incluidas. Entonces, otro ejercicio que hemos estado discutiendo y, ¿verdad?, es parte de la agenda de trabajo, ¿verdad?, más en el mediano y largo plazo, es que otras variables, porque sabemos que las variables pueden tener, o sea, que a veces hay variables que se quedan fuera del índice que pueden ser más relevantes en un momento en el tiempo que otras, ¿verdad? Entonces, estamos en constante discusión y esperamos en algún momento pues incorporarlo, pero eso es en general. Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la charla, muy interesante y muy claro todo. Lo que me preguntaba es, dado que la educación es una variable que afecta a otros pilares, como mencionaron con el nivel de inglés para el pilar laboral y para innovación en las personas matriculadas en carreras STEM, ¿por qué es que la educación no se toma como un pilar por sí mismo? Bueno, la idea de este pilar, o sea, la idea del índice originalmente está basada más en competitividad que en desarrollo, ¿verdad? O sea, el índice de desarrollo humano sí tiene salud, educación, ¿verdad? Y la parte económica. Acá se inspiró mucho en lo que fue el índice de competitividad en sus inicios y se consideró, digamos, en calidad de vida más el tema de salud, ambiente y seguridad, y en la parte, se la llamó laboral, ¿verdad?, pero tiene cuestiones de educación y formación de capital humano principalmente, ¿verdad? Entonces, tiene otras cositas, pero esa es toda una discusión, ¿verdad? O sea, de si se le agregan pilares, si se le agregan variables, qué pasa, ¿verdad?, con la capacidad que tenemos de medir el índice hacia atrás, ¿verdad? Alguien podría decidir tener un solo pilar que sea capital humano, ¿verdad? Pero fue como se diseñó en el 2009. Gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la información. Me parece que este trabajo refleja bastante todo ese trabajo, digamos, de recopilación, ¿verdad?, sistematización y análisis de los datos para generar esta información que es muy valiosa. Me gustaría saber si en todos estos años, ¿verdad?, que se ha venido desarrollando, generando el índice, se ha logrado determinar o identificar qué tanto nivel de incidencia ha tenido la creación de nuevos cantones en términos del índice, ¿verdad? Y cómo esto podría repercutir el día de mañana con la creación de nuevos cantones, ¿verdad?, que se están, digamos, gestando en proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. No sé si han identificado pues algunos factores en torno a esta consulta. Muchas gracias. Gracias. Sí, ese es un punto importante que olvidamos mencionar al principio. Nosotros el análisis lo hacemos todavía con los 81, ¿verdad?, cantones, a pesar de que ya tenemos más cantones. Por ejemplo, siempre seguimos con Río Cuarto, y, ¿verdad?, allá en Grecia, sí. Entonces, esto para poder mantener la comparabilidad del índice hacia atrás, ¿verdad? De hecho, ya hay instituciones que reportan datos nuevos a nivel de cantón, ¿verdad? Nosotros podríamos para el año separarlos, pero perdemos la serie hacia atrás. Entonces, por el momento hemos estado trabajando, ¿verdad?, con
los 81 cantones. No todas las instituciones todavía generan información también desagregada. Ya, yo creo que Río Cuarto ya lo tienen todas, pero, pero digamos, Monteverde, ¿verdad? Entonces eso es un desafío año con año irlo ajustando. Buenos días. Primero que todo, felicitaciones por la construcción del índice, me parece que está muy completo. Ahora, sí existen varios índices en Costa Rica, empezando por el índice del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el de Progreso Social, Competitividad Nacional, creo. Entonces creo que mi pregunta es, ¿este índice en qué se diferencia o cuál sería el valor agregado respecto a otros índices? Entiendo que lo han enfocado más al tema de competitividad, no sé si empresarial también, y hay otros que son más de progreso social, desarrollo social, pero sí, tal vez me gustaría saber cuál es la principal diferencia de este índice con respecto a otros. Sí, bueno, como les decía yo al principio, este índice fue pionero, ¿verdad? Es el primer índice de competitividad cantonal que se realiza en el 2009, ¿verdad? Y fue inspirado en el índice que publicaba el Foro Económico Mundial. Entonces, cuando nuestra profesora, la profesora Anabel Ulate, inicia el índice, había muy pocos datos cantonales, ¿verdad? O sea, de hecho, el primero se publica en el 2009, pero esto es un trabajo que empieza a recopilarse desde mucho antes y no se producían, digamos, tantísimos datos a nivel cantonal. De hecho, en los años 90 empieza el índice de desarrollo humano a nivel nacional y ya actualmente pues también se publica el índice de desarrollo humano, ¿verdad? O sea, nosotros nos enfocamos más en temas de competitividad. Entiendo que el otro índice, el de competitividad nacional, surge durante la pandemia e incluso, ¿verdad? Es posterior. Y toma en cuenta otras, o sea, además otras variables de competitividad de las que nosotros tenemos en este índice. Hay índices también el índice de gestión municipal, el índice de desarrollo social del Mideplan, que está a nivel cantonal, a nivel distrital. O sea, desde el 2009 empiezan a surgir, ¿verdad? Pues, digamos que yo veo la contribución del índice es que fue pionero en la discusión de datos cantonales, ¿verdad? Porque a partir de toda esa discusión se empiezan, ¿verdad?, diferentes instituciones a tratar de calcular diferentes índices. De hecho, la Caja tiene también, recopila estadísticas cantonales y el año pasado incorporó nuestro índice en las estadísticas de la Caja, ¿verdad? También que produce a nivel cantonal. Entonces, yo creo que ese es el principal mérito, ¿verdad? Y nosotros hemos querido continuarlo, ¿para qué? Para tener una serie, o sea, en economía necesitamos datos históricos, ¿verdad? Hay mucha información reciente, pero para poder hacer análisis, pues sí nos interesa tener, ¿verdad?, datos históricos. Entonces, yo creo que es muy positivo para el país que existan diferentes organizaciones tratando de tener información cantonal, porque eso lo que permite es diferentes puntos de vista, diferentes métricas y más información para que se puedan tomar decisiones mejores. Y tal vez, como esa relación con los otros índices, es un ejercicio que se había hecho hace mucho tiempo y hacemos regularmente, y es comparar el comportamiento del ICC con respecto a esos otros índices. Entonces, el que normalmente vemos más es el IDH, y lo que encontramos es que hay una relación más o menos directa. Entonces, ¿verdad?, lo que uno espera tal vez de esa mayor competitividad, mayor desarrollo humano en el cantón. Entonces, sí, eso. O sea, sí hemos hecho esas comparaciones y muy buenos días. Primero, agradecer por la invitación, mucho gusto. Mi nombre es Domingo Argüello, yo soy alcalde aquí en Montes de Oca. Aprovecho para saludar a don Orlando Umaña, alcalde de Escazú, que visita nuestro cantón. Bienvenidos. Gracias a la rectora
de la escuela. Muchísimas gracias también por la invitación. Quisiera aportar un poco en todo este tema, porque obviamente como alcaldes tenemos que tener conocimiento de los índices y saber darle uso y aplicación a los índices. Algo importante es que cuando hablo de todas estas variables, la gran mayoría en este índice no son netamente resorte del gobierno local. O sea, tiene que ver con las instituciones públicas del gobierno central. Entonces, ahí es donde viene, y estamos hablando que es por lo menos, es como un 80-20 resorte de las instituciones nacionales y un 20 de lo que nosotros como cantón podemos hacer. Y voy a poner un ejemplo en educación. Para nadie es un secreto que el MEP tiene un rezago en inversión en infraestructura. Que eso, si nosotros como gobierno local no hacemos nada, pues ahí queda. O sea, y lo que es esa brecha que existe en la educación pública y privada. Entonces, por lo menos nosotros estamos invirtiendo más de casi 400 millones de colones en estos 2 años en mejoramiento de la infraestructura de escuelas y colegios públicos del cantón. Que se va a ver reflejado, no lo sé, porque el MEP puede llegar y decir, de nosotros hicimos esto, y a veces más bien las mismas instituciones, cuando ven que un gobierno local mete donde a ellos les toca, a veces se hacen como al margen. Es más, ya la Junta de Educación no le piden al MEP, nos piden a nosotros, lo cual no debe ser. Algo importante en este sentido también, y creo que es algo que como país tenemos que buscar, y don Orlando no me deja mentir, es que en el momento que empecemos realmente a descentralizar, vamos a mejorar como país. En el momento donde se le dé más fuerza y capacidades a los gobiernos locales, que conocemos cuáles son las necesidades, cuáles son nuestras fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de cada gobierno local, nosotros podemos con una planificación más acorde a nuestra región hacer la planificación adecuada y las inversiones correctas para mejorar en todas las áreas. Porque aquí, y ahí es donde va, y yo tengo algunas inquietudes con los pilares, porque en gobierno precisamente, y eso me gustó, la articulación entre instituciones. Nosotros acabamos de lograr algo que muchas veces decían, y lo están viendo ustedes que caminan por acá, es que con el Incofer no se puede hacer nada. Y estamos haciendo un parque lineal, no sé si han visto la acera que estamos haciendo desde el Calasanz, que va a salir hasta circunvalación de la UCR, que es de colores. Si no, pasen ahí por la línea del tren, por la calle La Amargura y todo esto y lo van a ver. Entonces, es esa articulación la que tenemos que tener. De que, por ejemplo, nosotros podamos hablar con el AIA y decirle, suave, ¿qué piensan hacer ustedes en las calles del cantón? ¿Cuándo van a arreglar tuberías? Nosotros pensamos intervenir la calle La Amargura y mejorarla, precisamente para mejorar el comercio, y eso aumenta la parte empresarial, aumenta la parte laboral, aumenta la calidad de vida. Pero si nosotros invertimos y la AIA llega y nos rompe un mes después, echamos a la basura los recursos públicos. O sea, hay una doble inversión, aunque ellos arreglen la calle o las aceras después. Entonces ya lo que estamos haciendo es articulando y diciéndoles, ¿cuándo piensan ustedes? Adelanten, entonces ellos lo van a hacer a inicios de 2026 para nosotros invertir al mismo tiempo. Eso es importante, la parte de descentralización. Igual tengo mis dudas porque soy de los que creo, y bueno, en la parte económica claramente está, lo acabo de decir, es la famosa economía circular y tener una visión 360, donde todo tiene que estar conectado. La educación, por ejemplo, aquí nosotros como Montes de Oca tenemos una ventaja enorme porque tenemos a la Universidad de Costa Rica y tenemos 3 universidades. Esa cosa que no tiene Matina, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista es qué tanto le sacas provecho a esa fortaleza. Y ahí cuesta como ponerse a equiparar precisamente. Y yo en lo personal me sorprendo ver que nosotros en infraestructura salgamos muy alto cuando tenemos muchísimo por hacer. O sea, yo de eso digo, no puede ser, nos están regalando puntos ahí y en Orso estamos en innovación, Montes de Oca tiene que estar primer lugar, pero sobradísimo. Y no lo estamos. La parte laboral tiene que estar totalmente ligada a la parte empresarial. Y a nivel de educación tenemos que ver cómo le ofrecemos a los jóvenes o cómo las universidades que están acá realmente una oportunidad de las carreras del hoy. Ya no es del futuro, es del hoy. Todo tiene que estar relacionado con tecnologías de información, con transformación digital, con inteligencia artificial. Y eso nosotros tenemos que buscar que las empresas se vengan a Montes de Oca donde están ustedes. O sea, que ustedes aquí estudien, vivan, trabajen
Las empresas no tienen que estar viendo a ver cómo hacen para que se vayan desde aquí hasta la zona franca, ya en Heredia o en Alajuela, sino tenerlas aquí mismo. Entonces, por eso es donde digo que hay que saber descentralizar y aparte el gobierno central tener esa visión de decir cuáles son las fortalezas regionales y a partir de eso, pues hacer los ajustes necesarios para mejorar como país. Entonces, eran algunos pequeños aportes, nada más otro. Son 84 cantones y son 5 intendencias. Para que entiendan, los que no saben qué es una intendencia, es un distrito. Por ejemplo, Montes de Oca tiene 4 distritos. San Pedro, San Rafael, Sabanilla y Mercedes. Pero hay distritos en cantones que son muy largos de extensión, que queda muy largo del cantón, o sea, que el distrito cabecera el cantón. Entonces es casi como un cantón dentro de un cantón. Esas son las intendencias. Entonces ese es el pequeño aporte y muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar una pregunta más y con esa cerramos. Bueno, primero que todo, felicitar al equipo por el trabajo, un trabajo que la verdad se ha venido realizando hace ya muchos años y que sin lugar a dudas tiene una contribución importante al país. Y tal vez en esa línea el comentario, yo creo que a diferencia de otros índices, concuerdo con lo que ya mencionaban los colegas, este es un índice que tiene una cohesión, transparencia y una lógica que se ha venido siguiendo desde sus orígenes y en gran medida porque también se basa en un referente internacional que con el mayor respeto a otros índices que se han realizado, creo que eso lo distingue. Y creo que es algo que hay que también resaltar y así que felicidades por ese trabajo. Otra cosa, y les quería como ya preguntar puntualmente, es respecto a los análisis de encadenamientos. ¿Han podido hacer análisis de encadenamientos territoriales, cómo un cantón puede jalar a los otros, por así decirlo, y de encadenamientos más a nivel temático o de pilares, cómo un pilar, si se refuerza, podría también llevar a mejorar los otros pilares? Bueno, formalmente no hemos hecho ese tipo de análisis. Sí, cuando analizamos el índice vemos algunas cosas. Por ejemplo, en el año 2021 veíamos energía eléctrica entre Flores y, o sea, el tema de, ¿verdad? El consumo eléctrico, Flores, Belén, ahí era, ¿verdad? Cómo cambiaban en un año y otro, ¿verdad? Por estar a la par y demás, pero no hemos ya entrado a hacer análisis digamos, de la información. O sea, la idea de este informe es primero generar la información, ¿verdad? Sobre todo para discutir, ¿verdad? Todas esas agendas futuras de investigación que pueda generar. Sí, y bueno, mucho, aunque no lo hemos hecho el análisis, mucho se ve en el mapa, ¿verdad? Como tenemos grupos de cantones que todos tal vez están en la categoría alta o media, y tal vez por otro lado hay un par de cantones que están, digamos que tienen un límite común, que tal vez están en la baja, ¿verdad? Y bueno, eso se observa casi que por variable, depende mucho de cuál es la variable, cuál es esa capacidad de derramarse, digamos, esa característica que estamos midiendo. Y bueno, ¿cómo lo mide finalmente la entidad que nos da la información, ¿verdad? No siempre necesariamente eso se va a ver reflejado en los datos a los que tenemos acceso. Pero creo que eventualmente, sin comprometer, creo que sería importante darle también un enfoque como un adicional, como ese enfoque regional o esos posibles grupos de cantones que pueden tal vez actuar en sintonía. Ajá. Yo me acabo de acordar un comentario de don Domingo que decía que le estábamos regalando puntos. Y entonces me acordé, o sea, el índice es relativo. Entonces, o sea, era lo que les decía yo, de si estamos todos peor, tristemente el máximo va a estar
más bajo y entonces todo el mundo va a estar mejor, ¿verdad? Esas son algunas discusiones que hemos estado viendo, ¿verdad? Que tenemos que ver incluso cómo se puede mejorar, ¿verdad? La forma de medir el índice, pero entonces el que está mejor es el que nos va a dictar el 1. Entonces no quiere decir, ustedes ven infraestructura buenísima y todo el mundo dice, bueno, ese montón de huecos en las calles, además, ¿verdad? Hay cosas así que no mide el índice, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, 1000 cosas que uno quisiera mejorar, entonces por eso es que no captura todo y es relativo. Sí. Sí, buenos días. Primero que todo, felicitarles por el estudio, creo que es bastante completo. Y la consulta sería que se hicieron algunos comparativos con respecto a la ley de patentes, porque casi siempre se ve lo que es el proyecto de ley de patentes como un instrumento jurídico, pero si uno ve el contexto, el trasfondo de los proyectos de ley de patentes de cada cantón, se podría decir que es casi como la única herramienta de política económica que pueda tener una municipalidad, ya sea para la atracción de inversiones, dependiendo del sector que quiera fortalecer. Entonces, si hizo algún estudio respecto a la ley de patentes, que si bien es cierto, es de resorte municipal, pero como lo dijo el señor alcalde, lamentablemente no es algo que cada municipalidad pueda imponer a su criterio, porque implica una aprobación de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y que ahí ya entra un conjunto de fuerzas, ¿verdad? Que va más allá de la incidencia de un gobierno local, porque un gobierno local puede generar un proyecto de patentes muy bien hecho, pero a la hora de ir a la Asamblea Legislativa puede cambiar totalmente, ¿verdad? Entonces, que si se hizo algún estudio respecto al proyecto, a los proyectos o leyes de patentes del cantón y cómo eso influye o no influye en la atracción de inversiones. Sí, bueno, o sea, como tal el proyecto no se analiza. Uno de los componentes del pilar de gobierno es el número de días, digamos, para dar una patente. Entonces, y esa de hecho es información que para esta vez se recolectó del índice que lo genera el índice de fomento municipal, ¿verdad? De la Contraloría, que lo reporta. Entonces, esa es una de las variables que afectan el pilar gobierno, ¿verdad? Pero por supuesto sabemos que eso va a depender de los días, incluso hasta de la cantidad de solicitudes que tenga, ¿verdad? Para generar, ¿verdad? Cantones pequeños posiblemente tengan menos solicitudes, cantones más grandes, o sea, ahí entran muchas que habría que estudiar, ¿verdad? Para cada una de esas variables. Sí. Porque eso es importante. Yo creo que parte de lo que también yo sé que buscan es de que ustedes como estudiantado y las personas que están puedan empezar a debatir y analizar y a partir de eso ir tomando conciencia sobre la situación. El tema de patentes, por ejemplo. De hecho, Escazú es uno de los que ahorita más bien le tengo que tocar el tema en Orlando para que me pase unos tips ahí. Tiene mucho que ver, incluso hasta la parte, Montes de Oca está haciendo una actualización del plan regulador. Y el uso de suelo, que es lo primero que se pide en patentes es uso de suelo. Son dos puntos iniciales vitales. Uso de suelo y permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Ya en teoría el Ministerio de Salud tiene que sacarlo en 24 o 48 horas. Eso es lo que uno espera. Entonces ahí estamos hablando de 2 días. Pero uso de suelo a veces, dependiendo de los planes reguladores de cada cantón, que tiene todo un proceso, nosotros tenemos 2 años en la modificación del actual plan regulador, puede durar lo lógico sería automatizarlo y uno llega, lo pide y que una vez, tome, aquí está. Pero a veces, por ambigüedades de plan regulador como el que tenemos nosotros, solo el uso de suelo puede durar hasta 15 días. Lo cual no tiene que ser así. Nosotros estamos automatizando para que en 2 días se entregue el uso de suelo. Y nosotros vamos con una línea de buscar Montes de Oca meta 100, que en 100 horas la persona saque la patente con una declaración jurada donde tiene la obligación de cumplir con el resto de requisitos. Pero ahí es donde vienen lo que acaba de decir. Primero, somos organizaciones, las municipalidades, totalmente políticas. O sea, ahí es llevar el proyecto a la asamblea. El primer paso es que el consejo municipal le apruebe a la administración la propuesta de mejoras
en regulación, en requisitos y demás. Entonces ahí hasta puede pegarse X cantidad de tiempo. Y con el tema de leyes, también hasta para dar la patente se mezclan un montón de leyes. Por ejemplo, nosotros estamos, pues pedimos lo de ACAM, y no hay una ley que realmente establezca que nosotros como municipalidad tenemos que pedir lo de ACAM. Y ACAM tiene su ley que dice que ellos pueden pedirlo. Nosotros lo vamos a quitar, no porque no estemos a favor de apoyar a los músicos, sino que no es labor nuestra ir a los negocios a decirle, a ver, ¿dónde está su permiso de ACAM? Pero eso es un pequeño ejemplo para que vean lo complejo que es y que ojalá se pueda mejorar y simplificar un montón de trámites e incluso que leyes no terminen contraponiéndose, ¿verdad? Muchas gracias por todos los comentarios tan enriquecedores. Solo vamos a tener una intervención más. Bueno, sí, yo más allá de una pregunta, quería externarles un agradecimiento. Primero, por continuar con el legado de la profesora Anabel, y después también por el esfuerzo que están haciendo como escuela, como instituto, y a los estudiantes involucrados, a Isela, a Alejandro y a Sofía, que de repente no está por aquí. Yo creo que como estudiantes empadronados a esta carrera, genera mucho orgullo verlos crear este tipo de conocimiento, porque es algo que simultáneamente puede tener un impacto muy grande en la política pública que ejercen las municipalidades a lo largo del país. Entonces, sí, yo creo que es un trabajo impecable y no, muchas gracias por la presentación y por el esfuerzo que han hecho. Sí. No, bueno, de nuestra parte más bien agradecerles y a todos, ¿verdad? A los estudiantes, a las autoridades municipales, más bien cualquier tema que pueda ser de interés que ustedes tengan en su municipalidad o, ¿verdad? Que deseen, nosotros podemos analizar, aquí fueron resultados generales, pero tenemos la información de cada una de las variables. Entonces, incluso este tema de patentes que sale ahora, ¿verdad? Porque de esta discusión es que nos enriquecemos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos aquí generando datos, pero ustedes son los que mejor conocen en las municipalidades, ¿verdad? ¿Qué información es útil? ¿Qué les puede aportar? Entonces, para nosotros esa discusión con ustedes y que hayan venido el día de hoy, pues para nosotros, ¿verdad? Nos ayuda a enriquecer el índice y cómo mejorarlo y cómo podemos llegar con información que pueda ser más útil para ustedes y para la toma de decisiones y que ojalá pueda incidir a nivel nacional, ¿verdad? En mejorar la política pública. No sé si... Muchas gracias a Paola y a Gabriel por su presentación y a todo el equipo investigador por toda esta investigación que realizaron, que continúan realizando. También agradecerles a todas las personas que realizaron sus consultas, sus observaciones, comentarios. Muchas gracias. A continuación, la profesora Yanira Sirinash dará unas palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a Paola y a Gabriel por la presentación y en efecto, como dice Cindy, a las personas que participaron con sus comentarios y sus consultas. Vamos a ver, para finalizar esa presentación y entrega del informe, creo que es importante señalar algunas cosas con las que quisiéramos que todas las personas fueran en mente. El primero es, bueno, este es un índice que permite hacer un análisis comparativo de productividad y competitividad. Entonces hay que ver qué ha pasado con el país y si aún siendo relativo, si nos satisface el nivel que tiene el país o no, en cada uno, en el índice y en sus 7 componentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones que tiene cada cantón para promover la competitividad y la productividad?
quisiéramos que piensen en eso, ¿verdad? O sea, ¿para qué nos sirve este índice? Bueno, para darnos cuenta qué ha pasado desde el 2009 hasta el 2023, perdón. No es tan poquito tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué desafíos están enfrentando los cantones ahora y cuáles son los logros que han alcanzado? ¿Verdad? Porque estamos hablando de que los cantones se enfrentan a procesos de cambios de gobierno local. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué funcionó? ¿Y qué no funcionó? Eso creo que es importante que lo tengamos en mente. El índice de competitividad cantonal es una herramienta para priorizar políticas cantonales y proyectos, ¿verdad? Las políticas a veces no son tan fáciles cuando se trata de nacionales, tampoco es que sean sencillas a niveles cantonales, pero sí poder dar esa prioridad y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer para el cantón? En este espíritu, nosotros como Escuela de Economía no solo tenemos la generación de información, sino que además tenemos procesos de formación y capacitación, porque sabemos que esto no es solo de dar los números y vean a ver qué pueden hacer, no. De hecho, tenemos generado, y este curso nació a raíz del índice de competitividad cantonal, un curso que se llama Gestión Económica por Resultados para el Desarrollo. ¿Cuál es la idea fundamental de este curso? Bueno, tomar la información de este índice, saber cómo utilizarla adecuadamente y además otras variables que le pueden ayudar, sobre todo, está pensado sobre todo para gobiernos locales y entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué proyectos priorizar? ¿Cómo los calculo? ¿Cómo los evalúo? ¿Cómo los priorizo? Ahora, entonces, en la escuela nos preocupamos tanto por la generación de la información como por lograr transmitir la forma en que puede ser utilizada esa información a través de la capacitación a diferentes instituciones. Quedan muchas cosas pendientes, quedan muchos retos por seguir. Esperamos, Fátima lo decía ahora, hemos tenido personas, estudiantes involucradas y probablemente algunas otras más vendrán porque se van graduando y eso es muy bueno. Se gradúan, vienen nuevas personas y pueden venir con nuevas iniciativas. Las preguntas que hicieron de este lado ahora todas son estudiantiles. Muy bien, sumemos. Así como Alejandro e Isela han sumado, sumemos en la participación en el índice y en ver cómo podemos irlo mejorando. ¿Qué cosas podemos hacer por ustedes? No me queda más que darles un agradecimiento por estar aquí, por compartir con nosotros y nosotras la presentación del índice, los resultados. Esperemos que se vayan con mucho más preguntas que respuestas, porque esa es nuestra intención, que tengan más preguntas que respuestas. Y agradecemos especialmente a CAPEC, a nuestro programa de capacitación y actualización profesional y consultoría en economía, porque al finalizar esta sesión nos está esperando un pequeño refrigerio, porque ya es hora de salir y tomar algo para sostenernos durante el resto del día. Así es que a todas y todos, muchísimas gracias. Sean siempre bienvenidos a esta su casa, la Universidad de Costa Rica, y los sigan manteniéndose en contacto con nosotros. Buenos días.